Permítanme orar para entonces acercarnos a la palabra de Dios. Señor, nosotros alabamos tu nombre y damos gracias porque por años tú has mantenido a nuestros hermanos en este lugar como sal y luz en medio de este sector. Nosotros te damos gracias, Señor, porque tú los has guardado, los has sostenido. Gracias, Padre, porque nos concedes el privilegio de apartar este día para, de una manera especial, concentrarnos en tu alabanza, en darte gloria, en disfrutar de la comunión con los hermanos. Nosotros te oramos por toda iglesia hoy, en todo lugar del mundo donde se predica tu palabra. Ya algunos terminaron sus cultos y otros están pendientes. Donde quiera que se predique de manera fiel e íntegra, te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo. Somos un pueblo necesitado. Derrama de tus ricas bendiciones sobre nosotros y ayúdanos a entender tu grandeza para que nuestros corazones sean movidos a una genuina alabanza y adoración. Suple ahora, Señor, lo que nos hace falta. Nos acercamos a tu palabra con temor y temblor, pero también lo hacemos con confianza, porque tú nos has dado ese privilegio. Cristo compró para nosotros el privilegio de entrar hasta tu mismo trono. Así que bendícenos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Permítame empezar con una ilustración para despertar vuestras mentes. Imagínense, y es importante cada palabra porque puede variar el resultado o la conclusión a la que lleguemos dependiendo de cada palabra. Pero imaginemos por un momento que a un verdadero cristiano le ha tocado un vecino bien complicado. Un día, al llegar a su casa, se encuentra por enésima vez ropa y sábanas colgados en la verja que divide las casas. Y en un arranque de ira, él cruza donde su vecino, lo insulta y regresa a su casa sin ni siquiera dejarlo hablar. Yo, si estuviera en otro sitio no pudiera decir esto, pero como esto es muy dominicano, el pique es tan grande. O sea, la molestia es tan grande que llega a su casa, se siente mal y le da un infarto y se muere. Pregunta, ¿dónde va a abrir ese hombre sus ojos? ¿En el cielo o en el infierno? Bueno, nuestra respuesta va a depender fundamentalmente de lo que nosotros creemos que la Escritura enseña acerca de la salvación. La salvación otorgada por Dios en Cristo, ¿se pierde o no se pierde? Mis hermanos, todo verdadero cristiano entiende que la salvación de nuestros pecados no se alcanza a través de nuestras obras, sino que es por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, no todos están de acuerdo en que esta salvación, una vez obtenida, no puede perderse. Y una de las formas más conocidas de expresar la posición de los que creemos que no se puede perder, y generalmente es expresado así por los que creen que sí se puede, es la famosa frase, salvo, siempre salvo. Una frase, por cierto, muy pero muy mal usada e interpretada. Hermanos, estamos convencidos por las Escrituras que son nuestra norma de fe y práctica, que la Biblia nos muestra de múltiples maneras que la salvación que Dios ofrece y otorga gratuitamente en Cristo es totalmente imposible de perder. Ahora, yo les voy a rogar que ustedes tengan paciencia. ¿Qué significa esto? Que no saquen conclusiones antes de tiempo. Una de las cosas que veo normalmente en las redes y digo, qué cosa más grande. A veces alguien postea algo, inmediatamente alguien le responde refutándole. Y cuando yo veo lo que le refuta, pero ni siquiera eso no fue lo que él dijo. Es como que la gente se adelanta. Y ya puede ser que alguno aquí ya esté pensando, ajá, sí es fácil, por esto. Vamos por parte. Dese el tiempo de seguir mi argumentación. Lo único que yo le pido es que usted se pregunte si lo que estoy diciendo es conforme a la palabra de Dios o no. Eso es lo único.
Y después al final usted saca sus conclusiones. Ahora, mis hermanos, con la afirmación de que la salvación otorgada por Dios no se pierde jamás, no estamos negando que en la Escritura hay ciertos pasajes que parecieran indicar lo contrario. Hay pasajes que uno los lee y parecieran decir que sí, que se pierde. De la misma manera, hay otros pasajes que cuando usted lo lee, soportan, apoyan lo que hemos estado afirmando aquí. Ahora, lo que nosotros queremos hacer en esta mañana no es seguir el trato tradicional de tomar todos esos pasajes que parecen indicar que la salvación se pierde y entonces traer la interpretación correcta en su contexto. No, no es eso lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer algo diferente. Queremos concentrarnos en todo lo que ocurre en el momento que Dios salva a alguien y ver cuáles son las implicaciones de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos todo lo que Dios hace, nos vamos a dar cuenta que es imposible que eso sea revertido. Así que es un trato no convencional, pero creo que es muy claro. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la salvación, de la condenación de nuestros pecados de manera general. Y aunque usamos aquí y allá regularmente la terminología bíblica que enfoca o enfatiza los diferentes aspectos de esta salvación, posiblemente no nos hemos detenido a considerar todo lo que ocurre en el momento que una persona es convertida por Dios. Nosotros hablamos de reconciliación, redención, justificación, santificación, adopción, regeneración. Nosotros hablamos de todo eso. Pero quizás no nos hemos detenido a pensar lo que todo eso implica. Hermanos, lo primero que quiero decir es que la salvación en Cristo es un acto único de Dios, no un proceso. ¿Cómo así, pastor? Que nunca, en ningún momento, hay nadie que está medio salvo o que está medio perdido. Solamente hay dos tipos de personas sobre la faz de la tierra: los salvos y los perdidos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solamente, bueno, yo morí, pero yo estaba como en proceso. No, mis hermanos, el Señor salva en un momento específico. Todos los hombres sobre la faz de la tierra están perdidos en sus delitos y pecados desde que nacen. He aquí que en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos perdidos, nacemos inclinados al pecado. Entonces, nos queremos acercar a algunos de estos cambios que ocurren y mostrar que estos cambios son irreversibles. En otras palabras, dicho de otra manera, no es tan fácil decir que alguien perdió la salvación cuando entendemos todo lo que pasa en ella. Déjenme decir dos cosas más antes de entrar de lleno. Primero, muchos de estos aspectos de la salvación, aunque claramente diferentes, no lo son totalmente por los que se solapan unos a otros. ¿Qué queremos decir? Que muchos de estos aspectos de la salvación no lo pudiéramos graficar como círculos uno al lado de otro. No. Hay aspectos que se solapan. Es más bien como ese símbolo de los Juegos Olímpicos que se sobreponen. O creo que es el Audi que tiene también un símbolo así. Porque hay aspectos que se solapan, pero son diferentes. Pero solo veremos algunos y no todos porque el tiempo no lo permitiría. Y los que veremos tampoco podemos verlos a profundidad, sino de manera general. Pero bastante claro para darnos cuenta que son irreversibles. Así que permítame empezar con lo primero. ¿Qué es una de las primeras cosas que ocurre en nuestra salvación? Bueno, lo que la Escritura llama la regeneración o el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el texto por excelencia? Si se habla de nuevo nacimiento, bueno, todo el mundo sale inmediatamente hacia Juan 3. Nicodemo, un maestro de la ley, se acerca al Señor y le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y tú eres maestro de la ley y no sabes esto? Nicodemo debía saber eso.
Oh, pastor, o sea que en el Antiguo Testamento ya hablaba del nuevo nacimiento. Claro, claro. Quizás nosotros no recordemos el texto, pero claro que sí. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vemos claramente que el nuevo nacimiento es sobrenatural, no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hace producido por su Espíritu. La Escritura enseña que todo hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Una vez más, solamente hay dos tipos de seres humanos, los que están muertos en sus pecados y los que están vivos para Dios. No hay nadie medio muerto ni alguien medio vivo. Esos son los únicos dos seres humanos que hay. Ahora, la regeneración es un acto sobrenatural de Dios por medio del cual nos trae a la vida y nos otorga una nueva naturaleza, por lo que somos hechos ahora nuevas criaturas. ¿Ustedes recuerdan lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, esto era lo que había sido profetizado precisamente por Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, que era lo que Nicodemo debía saber. Oigan lo que dijo el profeta Ezequiel. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el nuevo nacimiento es central en la conversión. Casi todos los escritores del Nuevo Testamento lo mencionan. Pablo dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos hicieron pasar de muerte a vida. Santiago dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de su criatura. Pedro dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la palabra que se utiliza en el original indica en este texto que nuestro renacimiento espiritual ha tomado lugar en el pasado, pero que tiene un significado que perdura en el presente y en el futuro. Es un acto de Dios hecho una vez y para siempre. El apóstol Juan, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Hermanos, es obvio que la regeneración o nuevo nacimiento es un acto definitivo de Dios. El hombre regenerado deja por siempre de ser el hombre que era. La vida antigua queda atrás y se inicia una nueva vida. Y el énfasis es este, y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. No es algo que nosotros hemos hecho, sino algo que ha sido hecho en nosotros por la voluntad soberana de Dios. Tú y yo no nacimos de nuevo porque quisimos. El Señor nos hizo nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo. No podemos. Es algo que Dios hace en nosotros. Y alguien lo expresó de una manera tan clara que yo quiero tomarlo prestado. Dice, ¿puede una mariposa volver a ser oruga? Nunca. ¿Usted no ha visto eso? Eso es contra naturaleza. La mariposa se puede morir, pero oruga no puede volver a ser más nunca. Así tampoco puede retomar su anterior naturaleza el que ha nacido de nuevo, porque no fue algo que él hizo, sino que Dios hizo en él. ¿Habrá en el infierno personas con una nueva naturaleza? Imposible. Imposible. Así como dice 1 Corintios 15:50, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, es decir, la vieja naturaleza no puede heredar el reino de Dios. De igual manera, es imposible que la nueva naturaleza llegue al infierno. Es imposible. Pero hay otra cosa que ocurre en la salvación, y es lo que la Escritura llama adopción. Adopción. ¿Qué significa eso?
que en el instante de nuestra conversión, nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Ustedes conocen el texto de Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Ven cómo se solapan una cosa? ¿Cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Por el nuevo nacimiento. Dios nos hace nacer. Y como nos hace nacer Él y no nosotros, ¿quién es Él? Nuestro Padre. Por lo tanto, nosotros con el nuevo nacimiento llegamos a ser hijos de Él. Dios nos hace nacer y así somos introducidos en su familia. Por eso es que siempre decimos que no todos los hombres tienen el derecho de llamarse hijos de Dios. Este texto dice claramente que los que son hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo. De hecho, Efesios capítulo 2, versículo 3, dice del que no se ha convertido, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo el que no se ha arrepentido de sus pecados, todo el que no se ha convertido, puede andar por ahí diciendo que Dios es un Dios de amor, y tienes razón, pero no te olvides que Dios es un Dios de ira también. Y la misma palabra dice que el que no se ha convertido es un hijo de ira. No es un mensaje agradable, no es el mensaje que a las personas les gusta oír, pero es el que necesitamos oír. No es agradable cuando a un enfermo de cáncer le dicen que hay que darle quimio, pero es lo que necesita. No, hombre, vamos a darte, necesitas la quimio con todo lo que eso implica. Desde antes de la fundación del mundo, el mundo todavía no había sido hecho y ya Dios había predestinado a los suyos para que fueran hijos de Él. Efesios 1:5, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Es por eso que dice el apóstol Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Hermanos, ahora pensemos en esto. Ustedes recuerdan en varias ocasiones que el Señor contrasta su paternidad con la nuestra. Cuando dice, ustedes quieren hacerle el bien a los suyos y ustedes son malos, ¿cuánto más yo que soy bueno no voy a dar a los míos las cosas buenas? Dios es el mejor Padre de todo el universo. Ahora, mis hermanos, cuando los hijos suyos pecan, sean pequeños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos, es verdad que a veces uno se molesta muchísimo, sobre todo mientras más grandes son. Pero déjeme hacerle una pregunta. Cuando sus hijos pecan contra usted, ¿dejan de ser hijos suyos? No. Usted se molesta y todo, pero son sus hijos. Usted puede estar molesto porque su hijo acaba de desobedecerlo o acaba de hacer una de esas ocurrencias que tienen los hijos, ¿verdad? Y en ese momento entra alguien a hablarle mal de su hijo y usted está molesto con el hijo y en ese momento usted inmediatamente se para y lo defiende. No deja de ser hijo suyo porque peque. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pensar que Dios, siendo un Padre perfecto, nos dice, ya tú no eres hijo mío, tú pecaste? No tiene lógica, no tiene lógica. En Isaías 49:15 tenemos un atisbo del corazón de Dios. Y aunque nosotros sabemos que este texto no está hablando allí de los regenerados, ese no es el énfasis, pero lo que dice nos ilustra, dice allí, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Miren, eso es raro. En la época en que estamos viviendo sí puede ser, pero eso es totalmente antinatural. Lo natural es que una mujer está muy pendiente de su niño de pecho, ese niño pequeñito, está cuidándolo siempre. Dice, ¿puede una mujer olvidarlo? Y uno dice, bueno, hay mujeres tan malas que son capaces de hacerlo. Pero ¿qué dice el Señor? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. ¡Wow! ¡Qué amor de padre! Yo no te voy a olvidar. Ahora, miren la gran diferencia. ¿Puede un hijo nuestro perderse? ¿Qué ustedes creen? Claro que puede perderse. ¿Y nosotros podemos impedirlo?
No. De hecho, posiblemente una gran mayoría de nosotros tengamos historias, espero que breves, de momentos donde nuestros muchachos se nos perdieron. Yo recuerdo una vez estando en Estados Unidos, en un centro comercial, que en un momento hicimos así y una de nuestras hijas notaba, ya ustedes saben el corazón cómo se pone. Y yo creo que no pasaron 2 minutos y la encontramos, se había quedado distraída mirando algo y nosotros íbamos todos caminando y de un momento a otro, ¿y dónde está fulana? Hoy fulana, ya usted sabe, en un centro comercial así. A uno le da de todo. A Dios nunca le pasa eso. A Dios nunca le pasa eso. Es imposible porque tú y yo no podemos garantizar que nuestros hijos no se pierdan, pero Dios sí puede hacerlo. Y de hecho lo hace. Lo que estamos diciendo es que si realmente somos hijos de Dios, nunca dejaremos de serlo. Mis hermanos, déjenme hacerle una pregunta. Cuando usted que vive por aquí va a cruzar la autopista y usted agarra al niño de la mano, ¿de qué depende ese agarre? ¿De la fuerza del niño o de la suya? Usted ha visto cómo se ponen ellos, ¿verdad? Que lo suelten. Y no hay forma, porque un niño no va a poder. Como usted le hace así, que le hace mano, no importa si dice que me duele, es que te vamos a cruzar, te puede doler, pero yo no te voy a soltar. Mis hermanos, no es de nosotros que depende, Dios nos tiene agarrado de su mano. Él es nuestro Padre y nosotros podemos hacer así y de hecho lo hacemos. Como suéltanos, que queremos independencia. Y Él dice, no te puedo soltar porque estás en peligro y te voy a proteger porque yo soy tu Padre y yo soy un Padre mejor que cualquiera de ustedes. Así que mis hermanos, una vez más, no depende de nosotros. No habrá un solo hijo de Dios en el infierno. Oigan, no habrá un solo hijo de Dios en el infierno. Pero en tercer lugar, en el momento en que Dios nos salva, también nos justifica. La justificación es una obra realizada por Dios en los pecadores que Él salva. Y la definición de su significado bíblico llegó a ser el centro de la Reforma Protestante. ¿Qué significa justificación? Es una declaración judicial, una sentencia emitida por un juez a través de la cual se declara justo a todo aquel que ha sido genuinamente convertido. Cuando nosotros nos convertimos, no somos hechos justos, no. Somos declarados justos, son dos cosas diferentes. No es que somos hechos inocentes, es que nos declaran inocentes. El que juzga dice, no, ellos son declarados justos por mí. No hay que explicar mucho esto, ¿verdad? Que no somos hechos justos. Solamente hay que conocer a un par de creyentes para darse cuenta que no es verdad. Solamente hay que conocerme a mí o a cualquiera de nosotros para uno saber decir, no, él será declarado justo, pero justo no es. Ahora, mis hermanos, así como por la regeneración nuestra naturaleza cambia, por la justificación es cambiado nuestro estatus legal delante de Dios. La regeneración cambia nuestra naturaleza, nos da una naturaleza capaz de obedecerle. Pero por la justificación, nuestro estatus legal de culpable a justo cambia. Es una declaración judicial. Y eso nosotros lo vemos por doquier. Romanos 4:4, ¿cómo se habla acerca de Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el que justifica al impío. ¡Wow! Dios justifica al impío. Más adelante, en este mismo capítulo, el apóstol Pablo lo expresa de otra manera. Y citando el Antiguo Testamento, él dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Cuando uno escucha ese versículo, uno se indigna cuando se está hablando de otro, pero se alegra cuando está hablando de uno. Porque nosotros creemos que el pecado del otro se ha tomado en cuenta, pero el pecado nuestro nosotros nos alegramos de que no se ha tomado en cuenta. Eso es parte de nuestra naturaleza egocéntrica. Ahora, la pregunta que surge cuando uno escucha algo como esto es, ¿cómo puede un Dios justo, el Dios del Salmo 7:11 que dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío,
¿Cómo puede un Dios así declarar justo al que no lo es? Y esto es exactamente lo que Dios hace, según lo expresa Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. No solamente que Dios lo hace, sino que este texto nos dice que lo hace así para mostrar su justicia. Espérate. Pero ¿cómo Dios puede mostrar su justicia declarando justo al que no lo es? Bueno, en Hechos capítulo 3 nosotros tenemos un indicio de cómo Dios puede hacerlo. Dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él es anunciado perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él todo aquel que cree es justificado. A través de la fe en Cristo, nuestros pecados son perdonados en Él. En otras palabras, mis hermanos, junto con la justificación vienen otros aspectos de nuestra salvación que ocurren el mismo día en que fuimos salvos. Perdón, sustitución, imputación. Pastor, por y todos esos términos, no se preocupe, lo vamos a explicar para que vean que no es algo de esas cosas que ustedes se lo explican y al final usted dice, me hubiera dado lo mismo que me lo explicaron que no, porque como quiera no lo entiendo. No, estas son de las cosas que de verdad no se asuste por los términos. Son fáciles de entender. Hermanos, la justificación implica que todos nuestros pecados son perdonados. Todos, sí mi hermano, todos. Y si son todos, ¿sabe lo que implica? Que nuestros pecados pasados, por graves que sean, fueron perdonados. Pero también tenemos la garantía de que son perdonados los presentes. Y también tenemos garantía de que son perdonados los futuros. Los futuros. Ah, pastor, pero así sí es fácil. No, mi hermano, quizás usted no está entendiendo. Eso no es para que pequemos, es para que no pequemos y podamos vivir con confianza y tranquilidad. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Hermanos, una de las características del nuevo pacto es precisamente esta. Hebreos 8:12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué implica el perdón? Que nunca más nos acordamos del pecado. No es como nosotros perdonamos. Tenemos una dificultad con nuestras esposas y la esposa me dice, ay mi amor, perdóname. Está bien mi amor, te perdono. Y a la semana siguiente ocurre algo y nosotros le decimos, sí, porque a ti te encanta eso, así fue con lo que hiciste la semana pasada. Pero tú no lo habías perdonado. Sí, pero me lo estás recordando. No te lo estás recordando, no. Si Dios actuara así con nosotros estuviéramos fritos. Dios perdona y echa nuestros pecados en el fondo del mar. Y nunca más se acuerda de ellos. Es una forma de decir que no los toma en cuenta, porque a Dios no le da amnesia. Cuando dice que no se acuerda de ellos, es que no los toma en cuenta. Es que ya esos pecados fueron perdonados. ¿Y los pecados futuros no merecen condenación? Claro que sí, pero esos también fueron pagados por Cristo en la cruz. Pero ¿cómo es posible? Bueno, aquí entran otras cosas que ocurren. La sustitución y la imputación. Para Dios fue posible perdonar nuestros pecados y declararnos justos sin que su propia justicia fuese afectada, porque Cristo nos sustituyó. Él tomó nuestro lugar, recibiendo en sí mismo el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Y qué es la imputación? La imputación es atribuirle a uno la cuenta de otro. Ustedes recuerdan en la epístola a Filemón, donde el esclavo se fue
y luego se convierte y Pablo vuelve y se lo manda al amo y le dice, recíbelo como si fuera yo y cualquier cosa que te debe, ¿qué le dice? Ponlo a mi cuenta. En otras palabras, tú me debes a mí muchísimo. Así que ponlo a mi cuenta y todavía va a sobrar. Mis hermanos, eso es lo que Dios hace. Dios imputó a Cristo nuestros pecados. Cristo no murió por sus pecados porque Él no los tenía. Él murió por los tuyos y por los míos. Y ya, no, todavía. Le imputó nuestros pecados a Cristo y lo llevaron a la cruz. Pero la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Así que cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve con la justicia de Cristo. Mis hermanos, de verdad, si nosotros entendiéramos esto, nosotros viviríamos alabando, dando gracias al Señor y gozándonos en la extraordinaria obra de salvación que Él ha hecho para los suyos. Es una especie de transacción contable donde se le imputa a Cristo nuestro pecado y a la vez se le imputa una vez y para siempre a todo verdadero creyente la justicia perfecta de Cristo. Y esta verdad que acabamos de decir no es un invento de nosotros, está expresado de diferentes maneras. Quizás uno de los pasajes que más claro lo expresa es 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven la transacción? Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esto había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Oigan lo que decía Isaías 53:6. Todos nosotros, sin excepción, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él era Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, ¿y cuáles son los resultados de esta obra soberana de Dios? Y estoy citando mucho la Escritura a propósito para que vean que no estamos inventando. En Romanos 8:1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hermanos, uno puede interpretarlo de esta manera. ¿Para quiénes que no hay condenación? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ah, tú lo ves, hay que andar conforme al Espíritu. Claro que hay que andar conforme al Espíritu, pero no para ser salvos, sino como una evidencia para nosotros mismos y para todos los demás de que somos salvos. No es un juego de palabras. Es que si nosotros necesitamos obras para ser salvos, entonces Jesucristo no tuvo que haber venido porque nosotros podíamos resolver nuestra situación. Cristo vino porque tú y yo éramos incapaces. Incapaces. Y Cristo vino a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. ¿Qué dice Romanos 8:33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ok. Usted llega a su casa hoy muy contento, muy feliz. Wow, gloria a ti, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Y se topa con alguien, un vecino, una familia suya, la esposa, el esposo, uno de los hijos que sale con algo. Y usted se molesta. Ay, ya perdió su salvación. No, mi hermano, usted no perdió su salvación. Ese pecado está cubierto por el Señor. Ahora, arrepiéntase para restablecer la relación de intimidad con Dios. Lo que usted puede perder es ese deleite. ¿No sucede entre los esposos? Que a veces discuten y uno siente que hay una barrera que hay que resolver. Ustedes no dejan de ser esposos, pero usted siente que hay algo ahí que no está igual. Tan bueno que llevase bien. Y cuando esa cosa está en el medio, uno no encuentra ni qué hacer, ni dónde meterse, uno se siente incómodo en la casa. Vamos a resolverlo para salir de eso y poder seguir disfrutando de nuestro hogar. Hermanos, puede ser que estoy repitiendo mucho, pero es que es importante. Somos declarados justos delante de Dios
no porque Él pasó por alto sus justas demandas, sino porque en Cristo todas ellas fueron cumplidas. Déjenme dar un ejemplo que yo creo que les va a entender si todavía hay dudas. ¿Qué a usted le parece si alguien, por estar de imprudente, lo choca y cuando ustedes van al juzgado de tránsito, el juez los escucha y usted se da cuenta a última hora que el que lo chocó es hijo del juez? Y el juez dice, no, él es inocente. ¿Qué usted cree? No solamente que usted se va a molestar, sino que eso es una injusticia. ¿Y eso es lo que Dios hace? No, eso no es lo que Dios hace. ¿Usted sabe lo que Dios hace? Vamos a seguir el mismo ejemplo. Dios los oye y dice, usted es culpable al hijo. Lo condeno a 5,000 pesos de multa. Justo, ¿verdad? Sí. Y luego el papá saca de su bolsillo los 5,000 pesos y se los da al hijo. ¿Hay alguien que se pueda quejar por eso? Eso no es problema suyo. ¿Ven la diferencia? Él no está cometiendo ninguna injusticia. Al contrario, nosotros saldríamos de ahí admirados de lo justo que es ese juez. Él actuó primero conforme a justicia y segundo conforme a ser padre. Siempre las ilustraciones tienen sus debilidades. Yo no se lo daría, yo lo pondría que se lo gane. Pero es para que me entiendan. Es para que me entiendan. Por otro lado, hay un principio legal de justicia que dice que una transgresión no debe ser pagada 2 veces. ¿Qué significa esto? Oigan bien, mis hermanos. Si alguien a quien Dios perdonó en Cristo finalmente se condena, entonces haría a Dios injusto, porque los pecados de esa persona fueron pagados por Cristo y por la persona. ¿Por qué me van a condenar si los pecados ya fueron pagados? Ah, porque tú volviste. Sí, pero Dios, a eso que tú dices que yo volví, Dios los pagó. Entonces no tienes derecho a condenarme, porque ya todos, absolutamente todos mis pecados fueron pagados. Wow. Alguien lo expresó de la siguiente manera. Esta justificación, aunque individualmente localizada en el momento en que un hombre cree, es un acto escatológico, es decir, en el futuro, realizado una vez para siempre. El juicio final es traído al presente. Una vez que la sentencia es dada, es irrevocable. La ira de Dios no va a tocar al que es justificado. ¿Qué dice Romanos 8, 9 y 11? Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Salté sin decir que esto es lo cuarto. Lo cuarto que sucede es que cuando somos salvos, Cristo viene a morar en el creyente. El creyente del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento tienen sus diferencias. Nosotros no debemos orar, porque no tiene sentido, como oró David en su salmo penitencial: no quites de mí tu Santo Espíritu. Mi hermano, ¿pero eso está en la Biblia? Claro que está en la Biblia, en la época antes de la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba con los creyentes. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo está en los creyentes. ¿Cuándo ocurrió ese cambio? En Pentecostés. ¿Recuerdan? Ay, pero ¿qué fue lo que pasó en Pentecostés? Bueno, un cambio. Porque antes el Espíritu iba y venía. Ahora el Espíritu nos hace morada suya. Dice Romanos 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Mis hermanos, en la salvación, Dios manda a su Espíritu a morar en nuestras vidas para siempre. Primero a los Corintios 6:19.
¿O no sabéis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, no solamente que el Espíritu mora en nosotros, sino que el Espíritu Santo es usado como un sello. ¿Cómo así? Si alguien aquí está familiarizado con la ganadería, sabe que a las vacas le ponen un sello. ¿Qué indica el sello? Pertenencia, esa es mía. Se la roban por ahí y para salir indemne tienen que matarla de una vez y botar la piel. Porque cualquier cosa que hagan, la revisan y ahí está el sello. Eso es de tal hacendado. ¿Saben qué ocurre cuando nosotros creemos? No solamente que el Espíritu viene a morar en nosotros, sino que nos sella. Ese es mío. Y ese sello se quita. Ni que usted lo lave, ni que usted le quite la piel. Ese sello no se quita, ese sello está indeleble. Después que somos de Dios, nadie nos va a poder arrebatar de la mano de su Padre, del Padre. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué es una garantía? Cuando usted va a pedir prestado, y te van a prestar por tu linda cara, no, dame algo que si tú no me pagas yo me pueda cobrar de ahí. Una garantía es como si fuera un anticipo, es una prenda anticipada. En otras palabras, mis hermanos, cuando Dios deposita su espíritu en los corazones de sus hijos, Él se obliga a sí mismo a otorgarle a ellos más adelante el total restante de todas las bendiciones de la salvación merecidas a su favor por la sangre de Cristo. Hermanos, estamos sellados. Nosotros no encontramos ningún lugar en el Nuevo Testamento para pensar que el Espíritu Santo se va. ¿Cómo que no, pastor? Pero dice en el Nuevo Testamento, no entristezcáis al Espíritu Santo. Sí. Y también dice, no lo apaguéis. También. Pero en ningún momento eso significa que el Espíritu se va. No entristezcáis al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Mis hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Y nuestro pecado lo entristece, como las ofensas entristecen a alguien de nuestra familia. Cuando nosotros pecamos, entristecemos la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero eso no significa que se va. O 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. El Espíritu es como una llama encendida obrando en los suyos. Y el pecado no tratado bíblicamente lo apaga o disminuye todo el poder que Él puede hacer en nosotros. En otras palabras, el pecado del creyente minimiza la libre manifestación del Espíritu en su vida. Pero el Espíritu no se va. Apagar el Espíritu sería lo inverso a ser lleno de Él. O somos llenos del Espíritu que ya tenemos, o apagamos al Espíritu que tenemos. Pero el Espíritu mora en nosotros y nos ha sellado una vez y para siempre. Primera de Juan 4:13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, el agente usado por Dios para darnos vida es el Espíritu Santo. Y es también el agente para sostener esa vida espiritual que nadie nos puede quitar. Nadie, absolutamente nadie en quien mora el Espíritu de Dios y que ha sido sellado con Él se perderá. Eso es imposible. Eso es imposible. Mis hermanos, tomando la fraseología de Hebreos 11:32, ¿y qué más diremos? Pues el tiempo nos faltaría para hablar de la redención, de la unión con Cristo, de la propiciación, de la reconciliación, de la santificación. Todo eso también ocurre en el mismo momento de nuestra salvación. ¡Wow! ¿Tantas cosas? Sí. Es que es una salvación completa, maravillosa, excepcional, única. Y todas estas cosas, cuando nos acercamos, nos damos cuenta también que son irreversibles. ¿Ven entonces por qué decimos que es imposible que un verdadero creyente se pierda?
Pastor, pero ¿y entonces por qué hay tanta discusión al respecto? Bueno, porque parte del problema al tratar esto es que se parte de un punto situacional o experimental en lugar de un punto de vista bíblico o teológicamente correcto. Nosotros, en lugar de preguntarnos qué dice la Biblia, nosotros empezamos a preguntarnos, pero ven acá entonces, y en tal caso esto y en tal caso aquello. Mira, ¿tú quieres saber la respuesta de casos particulares? Búscala en la Biblia, no te pongas a inventar. Pero si fuese así, yo me convierto, ya soy salvo y vivo como quiera. En primer lugar, tú no te conviertes, a ti te convierten. Y si tú piensas así, tú no estás entendiendo el Evangelio. Por tanto, tú puedes levantar la mano en una iglesia 60 veces y hacer 17 oraciones del pecador y no va a haber una verdadera conversión. Porque tú no estás entendiendo el Evangelio. El Evangelio no es de alguien que viene a buscar un beneficio para luego seguir viviendo como quiere. El Evangelio es que alguien entiende que es pecador perdido y que solamente Jesucristo puede darle una salvación eterna. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Que el verdadero creyente ya no vive para sí. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que tenemos normalmente al discutir esto son argumentos pragmáticos o racionales humanamente hablando, pero no bíblicos. Ejemplo, pastor, pero yo conozco personas que fueron buenos cristianos y sin lugar a duda por años y que hace un tiempo se apartaron de la fe. Entonces usted me va a decir que son salvos. Respuesta, no, yo no te voy a decir que son salvos. Entonces no te puedo decir que son salvos porque nadie que está en un momento pecando flagrantemente puede aferrarse a lo que él cree que sucedió hace años. No. La evidencia, lo que parece ahora es que tú nunca conociste al Señor. Pero él fue fiel. Bueno, él estuvo en una iglesia y él adoptó la terminología de hablar de la iglesia y él adoptó las prácticas de la iglesia, pero ahí nunca hubo una transformación. Precisamente una de las evidencias de salvación, no el requisito, aquí es que nos perdemos, una de las evidencias de salvación es la permanencia. Oigan lo que dice Primera de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, es muy difícil entender este versículo. La simiente de Dios tiene un sentido figurado para referirse a la naturaleza de Dios o el principio de la vida de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo aquel que tiene a Dios porque se ha convertido no practica el pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Todos aquí pecamos. Pero practicar el pecado es peco y no me importa y ese es mi estilo de vida. Bueno, todo el que vive así no tiene ninguna razón para creer que es un verdadero creyente. Porque una cosa son los actos pecaminosos cometidos por el cristiano, que lo hacemos tú y yo, y otra muy diferente, la práctica del pecado o el pecado habitual como un estilo o forma de vida. Cualquier creyente, cualquiera, puede pasar en un momento por un invierno espiritual, temporal, pero ningún verdadero salvo puede apartarse permanentemente de Dios. Déjame hacer una pregunta. ¿Cuántos pecados son suficientes para perder la salvación? O sea, ¿tú crees que se pierde? Ok, fantástico. Vamos a ver. ¿Con cuántos pecados se pierde? ¿Con uno? No, pastor, con uno no. Ajá. ¿Con dos? No, tampoco. ¿Con tres? Bueno, que yo no sé. Mis hermanos, es que no tiene sentido. ¿Por qué creer que la salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe, pero se pierde por las obras? Dígame, ¿por qué creemos que la salvación se obtiene por gracia, pero la perdemos por las obras? No. Hay otros que no están dispuestos a sostener que la salvación se pierde cada vez que el creyente peca, pero creen que la apostasía ocurre entre aquellos que han sido realmente transformados por Dios. Mis hermanos, un estudio cuidadoso de las Escrituras muestran que los apóstatas ciertamente participaron de las bendiciones asociadas al cristianismo y al conocimiento de Dios, pero nunca hubo en ellos un nuevo nacimiento.
Porque una cosa es un verdadero convertido y otra muy diferente, un profesante. Y tú y yo no tenemos la capacidad de darnos cuenta. Por eso es que el trigo y la cizaña se dejan hasta el final del siglo, porque es Dios quien sabe la diferencia. Hermanos, se puede profesar la fe cristiana y aún se pueden tener experiencias extraordinarias sin ser necesariamente salvos. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Oh, pero eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Cuando dijo que en aquel día muchos le iban a reclamar: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios. ¿Y qué le va a decir él? Es verdad, pero ustedes se apartaron. No, eso no es lo que dice. ¿Qué le dice él? Nunca os conocí. ¡Wow! No fue que fueron míos y después se fueron. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Quizá la mejor definición de apostasía en el Nuevo Testamento es dada por el apóstol Juan en 1 de Juan 2:19, uno de los textos más mal usados por el pueblo de Dios. Este texto, se ha abusado tanto, este texto, de verdad, de una manera ridícula. Oigan lo que dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y hermanos, la cantidad de veces que iglesias locales toman este texto para todo lo que se van de la iglesia. Mis hermanos, aquí no está hablando de una iglesia local. Aquí no está hablando de una iglesia local, aquí está hablando del pueblo de Dios. Ellos se fueron porque no eran de nosotros. Wow, mire, yo y predicaba también, pero no era de nosotros. Pero no estamos hablando de la iglesia local, estamos hablando del pueblo de Dios. Al final, la pregunta fundamental es esta: ¿somos salvos por lo que hacemos o por lo que Dios hace? Evidentemente por lo que Dios hace. Si la salvación se perdiera, mis hermanos, tendrían que revertirse todos los aspectos de la obra de Dios en nosotros, y esto no es posible. Por tanto, aquí estamos en condiciones de decir lo que para algunos pudiera escandalizar. La respuesta al caso imaginario planteado al principio debe ser bastante clara. La respuesta. Nosotros empezamos diciendo: un verdadero cristiano llega a su casa y tiene esto con el vecino. La pregunta no fue lo que ese hombre hizo, la pregunta es: ¿pero era un verdadero cristiano, sí o no? Sí. Abrió sus ojos en la presencia del Señor, avergonzado, triste, pero en la presencia del Señor. Ahora, mis hermanos, hasta aquí quizás puede haber sido un poquito pesado porque muchos textos bíblicos, teología. Mis hermanos, el propósito de esto no es que nosotros salgamos de aquí, óyeme, y era allá que estábamos altísimos. No, mis hermanos, todo esto es para que tú y yo vivamos mejor como hijos de Dios. Todo esto tiene aplicaciones prácticas y permítanme dar tres. En primer lugar, el conocimiento de esta verdad debe producir en nosotros un sentido de certeza y paz interior. Un sentido de certeza y paz interior. Judas 24:25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo, sea gloria, majestad, dominio. Pero ¿quién es nuestro Señor? El que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha para aquel día. Mis hermanos, tú y yo podemos hacer lo que sea. El Señor no es poderoso para presentarnos y para guardarnos. Mis hermanos, esto tiene una aplicación práctica. De verdad, yo llevo colgado del alma a nuestros queridos hermanos pentecostales que creen que la salvación se pierde, porque ellos se levantan cada día a ganarse su salvación. Ellos se levantan cada día pendiente y usted lo oye que de una manera muy natural dicen: yo no quiero perder mi salvación. O si en un momento se molestan con alguien, dice: pues yo voy a perder mi salvación, pero yo le voy a decir otra cosa. Mi hermano, ¿y cómo puede uno vivir tranquilo así? Usted sabe la cantidad de veces que usted y yo pecamos en el día. Y no me refiero a aquellas que son evidentes para los demás, sino las que pecamos internamente, porque vimos lo que no debimos, porque pensamos lo que no debíamos pensar,
o porque en un momento nos amamos más a nosotros mismos que a Dios, todo eso es pecado. Mis hermanos, si la salvación se perdiera, nuestros días, cada día nuestro sería como una montaña rusa. Salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, perdido. Y es rogando que si nos morimos, que el Señor venga, que venga en una donde yo esté santificado, como dicen ellos. Yo tengo que estar, es como que, ay, que el Señor venga y me encuentre orando. Mi hermano, te encuentro orando, gloria a Dios. Te encuentras pecando, si tú eres salvo, qué triste. Pero gloria a Dios que somos salvos como quiera. Fue algo que profetizó Jeremías en 32:40. Haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Filipenses 1:6, estando convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar. Filipenses 2:13, Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es que hace la obra. Pero en segundo lugar, el conocimiento de esta verdad debe producir en nosotros un sentido de gratitud y alabanza. Cuando nosotros entendemos esto, es como que tirando al piso, Señor, gloria a ti, tú eres increíble, te alabamos y te bendecimos. Es lo que hace Judas al terminar su epístola. Ustedes recuerdan cómo dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha, Él es el poderoso. ¿Qué termina diciendo? Oh, a Él sea gloria, majestad, dominio y autoridad, ahora y por los siglos. Esta verdad debe producir alabanza, porque lo que Él hace es espectacularmente bueno. La salvación no es solo haber sido librado de la condenación eterna. Hermanos, es todo un evento milagroso y extraordinario con profundas implicaciones. Todo ello ha dependido de Dios, no de nosotros. Cristo mismo dijo en Juan 6:65, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Yo me convertí porque yo escuché el Evangelio y yo dije, ay, no, espérate. O sea, tú te puedes encontrar con creyentes que hasta se glorían de que fueron lo suficientemente sabios para convertirse. Mira, mi hermano, si tú te convertiste fue porque Dios te abrió los ojos. Fue porque Dios en su soberana voluntad y gracia quiso salvarte. Es que no tenemos nada de qué gloriarnos en lo absoluto. Debemos agradecer su gracia. Él fue que nos llamó a vida. ¿Qué hizo Lázaro para ser resucitado? Oír la voz del Señor. Y ni siquiera eso, porque un muerto no oye. Pero yo sí oí el Evangelio. Un muerto no oye, y el muerto espiritual tampoco, ni oye ni entiende nada. Cuando tú empiezas a entender el Evangelio, es porque ya Dios empezó a trabajar contigo y a abrirte el entendimiento. Porque si Dios no te abre el entendimiento, tú y yo no lo entendemos. Debemos agradecer su gracia, debemos alabar su amor, su misericordia, su sabiduría. Hermanos, es por esto que estoy diciendo ahora que yo preferí sacrificar el título del sermón. Y en lugar de que el título fuera una salvación imposible de perder, que era como más adecuado a un buen título, yo le puse una gran salvación imposible de perder. No suena tan bien como título, pero yo dije que no suene. Pero yo no puedo quitarle ese gran yo tengo que ponérselo, porque la verdad es que es impresionantemente grande la salvación que nosotros hemos recibido. Y en tercer y último lugar, el conocimiento de esta realidad debe producir en nosotros un cuidado esmerado de nuestras almas. Pastor, pero yo pensaba que usted no lo iba a decir, porque entonces los hermanos van a salir de aquí a pecar. No, mis hermanos, es que tenemos que entender el cuadro completo. Filipenses 2:12, que viene inmediatamente antes de decir, Dios es el que produce el querer como el hacer. Pues depende de Dios. Espérate, que el versículo anterior dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pastor, pero ¿Dios nos preserva o somos nosotros que nos ocupamos? Sí, las dos cosas. Haz tu parte, no para ser salvo, sino para asegurarte de que lo eres. Porque esa es la evidencia. Dios nos capacita para vivir la vida cristiana, pero somos nosotros los que debemos vivirla con la ayuda de su Espíritu y de su gracia. Ocupaos, porque Dios, de lo contrario, fuera imposible. Sin Dios sería imposible nosotros ocuparnos. Nuestra seguridad debe descansar en dos pilares: la verdad objetiva de la palabra de Dios y la evidencia externa de que se ha producido en nosotros un nuevo nacimiento.
Es por eso que se nos dice en 2 Corintios 13:5, poneos a prueba vuestra fe, examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Pastor, pero usted me está diciendo que debo tener seguridad, ¿por qué ahora me está diciendo que tenga duda? Bueno, porque nosotros debemos examinar lo que estamos diciendo. Si Cristo mora en nosotros, eso no nos lo quita nadie. Pero asegúrate de que Cristo mora en ti. Eso es lo que estamos diciendo. Tú te evalúas y tú dices, no, yo soy cristiano, yo no tengo duda. Pues estate tranquilo, vive para el Señor y no estés temblando ni temeroso de que vas a perder nada. Dios te dio y no te lo quita más nunca esa salvación. Ahora, asegúrate de que realmente la tienes y que no te estás engañando. Eso, es básicamente eso. Primera de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mis hermanos, permítame terminar con Romanos 8, 31 y 39. Ya que me he pasado el tiempo entero citando muchísimos versículos, permítame terminar con uno, que yo creo que es bastante explícito. Romanos 8, 31, 39. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo, no importa. No se le hace caso. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Mis hermanos, ¿cómo es conocido el diablo en las Escrituras? Como el acusador de los hermanos. Y cuando uno de nosotros está sirviendo al Señor y llega a la casa y le habla mal a la esposa porque se incomodó, ¿qué hace el diablo? Pero mira, Dios, ese no diga que es hijo tuyo. Míralo como está ahí pecando contra la esposa. ¿Y qué dice el Señor? Ah, hijo mío, no importa. No, eso no es lo que el Señor dice. Es más, Dios el Padre no le responde. El que aparece es Dios el Hijo. Y dice, sí, es verdad, pero ya ese pecado está pagado. Mira las muestras aquí, mira las muestras aquí, mira las muestras aquí. Ya ese pecado se pagó. ¡Wow! ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Sigue diciendo, ¿quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y no del amor de Cristo de nosotros hacia Él, sino de Él hacia nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, incluyendo al diablo y los suyos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, si eso no te da a ti tranquilidad y paz y esperanza y un corazón de alabanza, ¿qué lo va a hacer? Ustedes recuerdan un himno que es uno de mis preferidos, una canción, y es la canción Glorioso Intercambio. ¿Saben qué? Miren, mis hermanos, los que creen que la salvación se pierde, no debieran cantar ese himno. Aleluya, glorioso intercambio, oh, qué gran misterio, que por gracia salvo soy. El que cree que la salvación se pierde, ¿qué hace cantando un himno como ese? Porque ese himno te dice claramente que Dios padeció por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y no hay quien pueda echar para atrás ese pago hecho una vez y para siempre por los pecados de los suyos. Mis hermanos, si tú y yo hemos conocido a Cristo, tú y yo tenemos una grandísima salvación que nada ni nadie nos puede quitar. Ocupémonos en ella con temor y temblor hasta que Cristo nos llame o hasta que Él vuelva. Señor, gracias por tu palabra una vez más. Y gracias, Padre, gracias porque
Es impresionante lo que tú has hecho a favor de tu pueblo. Nos hiciste nacer de nuevo, nos hiciste hijos, nos justificaste, nos redimiste, nos reconciliaste contigo mismo. La sangre de Cristo satisfizo tu ira. Wow, Señor, gracias, gracias. Ayúdanos a vivir para ti todo el tiempo que nos quede, de manera que podamos representarte dignamente. Tú eres digno de alabanza, de obediencia y de toda la gloria. Te la damos en Jesucristo. Amén.